En todo el mundo se están produciendo terremotos muy fuertes. Los más graves han sido los de Venezuela, pero también en muchos otros lugares la Tierra está temblando con una intensidad inusual. ¿Qué le está pasando a nuestro planeta y podría empeorar la situación? Hoy lo aclaramos y empezamos ya mismo. No dudéis en escribirme antes en los comentarios si alguna vez habéis sido testigos de un terremoto y si es así, ¿dónde fue? Y si queréis estar siempre al día de las últimas noticias geológicas, no dudéis en suscribiros al canal. No cuesta nada y así recibiréis una notificación cada vez que suba algo nuevo. Y si ya estáis suscritos, echadle un pulgar hacia arriba al vídeo. Con 5000 me gusta debería bastar para contentar al algoritmo de YouTube. Muchas gracias, chicos. Venezuela se ha visto sacudida por dos terremotos extremadamente fuertes, y todo ello en menos de un minuto. Según datos del USGS, el primer seísmo tuvo una magnitud de entre 7,1 y 7,2, y el segundo de 7,5. Ambos se produjeron al oeste de Caracas y lo más peligroso fue su escasa profundidad, a solo unos 10 kilómetros bajo la superficie. En Caracas y en el estado de La Guara se derrumbaron edificios, el aeropuerto de Maiquetía sufrió daños, se interrumpieron parcialmente el suministro eléctrico, la cobertura móvil y el tráfico. Y lo peor de todo, más de 1.400 muertos e innumerables heridos. Algunos geólogos temen que esta actividad sísmica en el doble continente americano pueda ser el presagio del llamado Big One, un superterremoto devastador a lo largo de la falla de San Andrés. La falla de San Andrés no es una línea de fractura cualquiera en la corteza terrestre. Se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros por California y separa la meseta norteamericana de la meseta del Pacífico. En 1906 redujo San Francisco a escombros y cenizas. En 1857 arrasó el sur de California. Desde entonces ha estado relativamente tranquila, al menos en lo que respecta a los grandes terremotos, pero los geólogos saben que es la calma antes de la tormenta. Y es que hay un tramo de esta falla que funciona como un reloj suizo. Cerca de la pequeña localidad de Parkfield, en pleno corazón de California, la tierra tiembla más o menos cada 22 años. El último terremoto allí tuvo lugar en 2004. Al norte de Parkfield, la corteza terrestre avanza continuamente, unos 3,5 centímetros al año. En el sur, sin embargo, está atascada y Parkfield es precisamente la zona de transición entre estas dos áreas. Los investigadores aprovechan este laboratorio geológico para aprender más sobre los terremotos, porque incluso con la tecnología sismológica más moderna, todavía no podemos predecir los terremotos con total fiabilidad. Pero quizá eso cambie ahora, ya que un nuevo estudio ha descubierto algo fascinante. El doctor Luca Malanini y su equipo han analizado las ondas sísmicas que atraviesan la roca bajo Parkfield, más concretamente cómo estas ondas pierden energía a medida que recorren el subsuelo. Justo antes de que la Tierra temblara en 2004, este comportamiento de amortiguación cambió de una forma muy característica. Ahora la cosa se pone un poco técnica, pero no te preocupes, te lo explico. Los investigadores han observado que, unas 6 semanas antes del terremoto, la amortiguación de las ondas de alta frecuencia disminuyó, mientras que la de las ondas de baja frecuencia aumentó. Los científicos están viendo ahora de nuevo exactamente este mismo patrón. Es como si la tierra bajo Parkfield empezara a zumbar, como una caldera justo antes de silbar. La tensión va aumentando, la roca se transforma y en algún momento esa energía tiene que liberarse. Los investigadores creen que estamos a punto de sufrir el próximo terremoto de Parkfield y se prevé que vuelva a tener una magnitud de unos 6 en la escala de Richter. Y Parkfield es como un presagio, indica el nivel de tensión al que está sometida la falla de San Andrés. Los expertos estiman que hay un 75% de probabilidades de que en los próximos 30 años un terremoto realmente devastador de magnitud 7 o superior sacuda la región. Eso equivale a una explosión de 475.000 toneladas de TNT o 38 bombas atómicas como la de Hiroshima. Esto podría convertir ciudades como Los Ángeles o San Francisco en montones de escombros, dejar a millones de personas sin hogar y poner patas arriba la economía de California y los estados vecinos. No es de extrañar, pues, que los geólogos vigilen la falla de San Andrés con ojos de águila. Ahora, las plantas geotérmicas de la región podrían suponer incluso un problema más, y es que, para aprovechar el calor de la tierra, se inyecta agua en el subsuelo y luego se vuelve a extraer. Esto altera la presión en la roca y precisamente eso podría, al menos en teoría, provocar terremotos o intensificar las tensiones ya existentes. Algunos investigadores ven una clara relación entre la obtención de energía geotérmica y el aumento de la actividad sísmica. Otros son un poco más cautelosos y piden que se hagan más estudios primero. Pero volvamos a Parkfield y al posible terremoto que se avecina. ¿Qué significa esto realmente para la gente de allí? Parkfield en sí es minúsculo, solo viven allí unas 2 docenas de personas. Pero los conocimientos que obtengamos aquí podrían salvar vidas en toda California. Porque si aprendemos a reconocer los indicios de los terremotos, quizá algún día podamos desarrollar sistemas de alerta temprana aún mejores.
Pero California no es, ni mucho menos, la única región en la que la cosa puede ponerse fea, porque al otro lado del mundo, en una de las ciudades más pobladas del planeta, el próximo megaterremoto podría estar mucho más cerca de lo que muchos piensan. Estamos hablando de Estambul, donde también se avecina una gran catástrofe. El 23 de abril, la tierra tembló en el mar de Mármara, frente a la costa turca, con una magnitud de 6,2. Mucha gente salió corriendo a la calle presa del pánico. Hubo más de 350 heridos, pero por suerte no hubo víctimas mortales. Sin embargo, lo que para la mayoría parece un suceso aislado y aterrador, para los sismólogos es una pieza inquietante de un rompecabezas mucho más grande. Y es que el epicentro se situó precisamente en un punto que los geólogos llevan décadas observando con creciente preocupación: la falla del norte de Anatolia. Esta enorme línea de fractura de 1500 kilómetros de longitud atraviesa Turquía y discurre a solo unos 20 kilómetros al sur de Estambul. Y es precisamente aquí donde, desde hace siglos, se viene acumulando una tensión enorme que, en algún momento, podría descargarse en un terremoto catastrófico. Las tensiones liberadas por el terremoto ejercen una presión adicional sobre la falla. La falla del norte de Anatolia es lo que se conoce como una falla transformante. Aquí, dos placas tectónicas se deslizan horizontalmente una junto a la otra, la placa de Anatolia al sur y la placa euroasiática al norte. Normalmente las placas se desplazarían una junto a la otra de forma uniforme. El problema es que aquí las placas se enredan entre sí y la tensión no deja de acumularse. El último terremoto realmente grande en esta región ocurrió en 1766. Tuvo una magnitud de 7,1 y se cobró unas 4.000 víctimas mortales. Sin embargo, en aquella época solo vivían alrededor de 500.000 de personas en Estambul. Hoy en día son más de 16 millones. Un factor especialmente preocupante es la dirección en la que se propagaría el terremoto. Martínez Gasson ha descubierto que en el 72% de los terremotos estudiados en esta región, la falla se rompe en dirección noreste, es decir, justo hacia Estambul. Un estudio de 2016 llegó a la conclusión de que la probabilidad de que se produzca un terremoto de magnitud 7,3 o superior en los próximos 30 años es del 47%. Es prácticamente como lanzar una moneda al aire, y de esos 30 años ya han pasado casi 10. El último gran suceso fue el devastador terremoto de Izmit de 1999, de magnitud 7,6, en el que murieron más de 17.000 personas. Pero los científicos no se rinden, intentan vigilar la falla lo mejor posible. Además de los sismómetros convencionales y las estaciones GPS, ahora también se utilizan métodos bastante innovadores, como por ejemplo los cables de fibra óptica en desuso de las empresas de telecomunicaciones. Estos cables pueden servir como sensores gigantes para medir los movimientos del suelo con gran precisión. En tierra hay un punto de medición por cada metro. Gracias a estas mediciones, los científicos pueden averiguar en qué barrios el suelo amplificaría especialmente un terremoto. Ahí es donde se producirían los mayores daños. Esto, a su vez, supone un conocimiento muy valioso para los urbanistas y los servicios de protección civil. Las normas de construcción modernas, si se cumplen, podrían mejorar notablemente la seguridad de los edificios. En Tokio, por ejemplo, otra metrópolis situada en una zona sísmica muy activa, las estrictas normas de construcción y los simulacros periódicos han contribuido a que incluso los terremotos fuertes a menudo solo causen daños limitados. Pero a Estambul aún le queda un poco de camino por recorrer. Demasiados edificios antiguos e inestables, muy poco tiempo para reforzarlos o derribarlos. Es una verdad incómoda con la que millones de personas se despiertan y se acuestan cada día. En cualquier caso, la investigación sobre la falla del norte de Anatolia sigue adelante y cada nuevo hallazgo podría ayudar a salvar vidas. La combinación de terremotos y volcanes siempre es especialmente peligrosa, y eso es justo lo que tenemos en Tenerife. El Teide, con sus 3.715 metros, no solo es la montaña más alta de España, sino también el tercer volcán insular más alto del mundo. Pero el tamaño no lo es todo. Mucho más importante es lo que ocurre en el interior de la montaña. Y eso es precisamente lo que preocupa a los vulcanólogos. El Comité Científico para la Evaluación y Vigilancia de los Fenómenos Volcánicos de las Islas Canarias, o CCES, ha publicado un comunicado preocupante. En él se indica que el Teide muestra actividad geofísica caracterizada por un aumento de la sismicidad, deformaciones geodésicas y emisión de gases. Déjame traducírtelo: la montaña tiembla, se deforma y expulsa más gases de lo normal, y esos son indicios típicos de que algo se está gestando en el interior del volcán. El comité se reunió tras una serie de temblores que tuvieron lugar el 22 de enero en la ladera sur del Teide, y eso apunta en Irán a actividad directa en el subsuelo. La actividad del Teide había aumentado notablemente en los últimos años.
Desde 2016, las redes de vigilancia registran los cambios geofísicos bajo la montaña. Y sobre todo desde 2022, los indicios de actividad volcánica se han intensificado considerablemente. Los investigadores están observando varios fenómenos preocupantes a la vez: enjambres sísmicos, deformaciones del terreno y fluctuaciones en las emisiones de gases volcánicos. Según los científicos, todos estos factores apuntan a un aumento progresivo de la presión en el sistema hidrotermal que hay bajo el volcán estratificado. La última gran erupción del Teide ya queda bastante atrás. Tuvo lugar en 1909, es decir, hace más de 110 años. Aunque en aquella ocasión el volcán no entró en erupción por el cráter principal, sino por un cráter secundario llamado Chignero. La erupción duró 10 días, pero por suerte no destruyó ningún pueblo. La última gran erupción del cráter principal se remonta aún más atrás. Ocurrió hace unos 1150 años. Así que el Teide podría estar a punto de estallar. Y además, el Teide es uno de los volcanes más grandes de Europa y ha sido clasificado por las Naciones Unidas como uno de los 16 volcanes de la década del mundo. Se trata de volcanes que son especialmente peligrosos por su tamaño, ubicación e historial de erupciones. En el peor de los casos, podrían producirse enormes flujos piroclásticos que descenderían a gran velocidad por las laderas de la montaña. La capital de la isla, Santa Cruz de Tenerife, así como los centros turísticos del suroeste de la isla, se verían afectados por la ceniza volcánica. En caso de una erupción importante, probablemente habría que suspender por completo el tráfico aéreo. La nube de ceniza podría paralizar todo el espacio aéreo canario, como la erupción de ese famoso volcán de Islandia en 2010 que paralizó el tráfico aéreo europeo durante días. Ni siquiera voy a intentar pronunciar su nombre. Por suerte, los expertos no ven ningún peligro inmediato, al menos en un futuro próximo, pero al mismo tiempo habría que tomar medidas para preparar a la población con simulacros. Las autoridades han reforzado muchísimo la vigilancia del volcán en los últimos años. Hoy en día, el Teide es uno de los volcanes mejor vigilados del mundo. Una densa red de sismómetros, estaciones GPS y sensores de gases registra hasta el más mínimo cambio. Así que, si la situación se agravara, los científicos se darían cuenta a tiempo. En caso de una erupción inminente, la población tendría al menos 72 horas para evacuar. Ya hemos visto que Sudamérica, Norteamérica, Turquía y las Islas Canarias se han visto afectadas por terremotos, pero lo que mucha gente no sabe es que incluso en pleno corazón de Europa, en Alemania, no estamos a salvo de los fenómenos tectónicos. Más concretamente, a lo largo del valle de la fosa del Alto Rin, en Baden-Württemberg, toda la región es un espectáculo, ya que el foso del Alto Rin es una formación geológica fascinante que se extiende desde Basilea al sur hasta Frankfurt al norte. Hace millones de años aquí se produjeron procesos geológicos extremos cuando la corteza terrestre empezó a estirarse en Europa Central, lo que provocó una fisura similar a una grieta. En términos geológicos, una placa tectónica relativamente rígida se desplazó horizontalmente por esta zona. En aquella época, las placas euroasiática y africana se acercaban entre sí, un proceso que dio lugar principalmente a los Alpes, pero que también provocó un estiramiento de la corteza terrestre en los puntos más débiles, lo que hizo que la zona se hundiera formando un valle de rift. Sin embargo, la depresión se fue rellenando repetidamente con sedimentos de zonas vecinas que se depositaron allí. Tras la formación del valle de rift, las placas tectónicas volvieron a elevarse, lo que finalmente dio lugar a la forma actual del valle de rift del Alto Rin. De hecho, la zona sigue presentando hoy en día una elevada sismicidad y se producen terremotos de media cada pocos meses. Estos terremotos, sin embargo, son muy leves, con una magnitud de 3 como máximo, pero pueden notarse si estás justo en el epicentro del seísmo. Los investigadores afirman que, aproximadamente cada 10 años, se producen terremotos más fuertes que se notan en toda la región, y que, con una magnitud de 5, pueden incluso causar daños. En 1356, un terremoto devastador sacudió la región alrededor de Basilea, justo debajo del pueblo de Reinach. Las casas se derrumbaron, la gente salió corriendo presa del pánico a las calles. El pueblo se incendió y casi todas las iglesias y castillos de los alrededores sufrieron daños. Los investigadores estiman ahora que este terremoto debió de tener una magnitud de 6. Todavía hay las llamadas zonas débiles en el valle de la fosa del Alto Rin, creadas por la presión de la placa africana contra la placa euroasiática. Estas zonas se encuentran a lo largo de las fallas que se formaron durante la actividad tectónica de la fosa y son más vulnerables a fenómenos geológicos como los terremotos o incluso el vulcanismo. En otras palabras, son básicamente un punto de ruptura sísmico predeterminado. En este caso, el término que se usa es sismicidad intraplaca, es decir, actividad sísmica que ocurre dentro de una placa tectónica en lugar de en los bordes de la misma. Según los
investigadores, la actividad a lo largo del Valle del Rift, del Alto Rin, es moderada según los estándares mundiales y ni de lejos tan dramática como en las regiones propensas a los terremotos situadas directamente en los límites de las placas tectónicas, como en Turquía. No obstante, la investigación en esta zona es importante, porque si hoy se produjera un terremoto fuerte en el Valle del Rift, del Alto Rin, las consecuencias serían devastadoras. En esta región, en parte densamente poblada, podrían producirse daños importantes en edificios. Hay algo que mucha gente no tiene en cuenta, y es que quizá los fenómenos más peligrosos no sean los terremotos terrestres, sino los submarinos, más concretamente los de aguas profundas. El 10 de mayo de 2018, los habitantes de la isla de Mayotte, situada en el Océano Índico y que pertenece a Francia, se vieron sorprendidos por un terremoto. Con una magnitud de 5,8 en la escala de Richter, fue un fenómeno sísmico bastante grave, pero al cabo de un tiempo quedó en el olvido. Geográficamente, Mayotte forma parte del archipiélago de las Comoras, un grupo de islas volcánicas al este de África. Debido a la actividad volcánica, la zona ya resulta de por sí muy interesante para los geocientíficos, por lo que, tras el terremoto, un grupo de investigadores franceses se dirigió a Mayotte para, en el sentido más literal de la palabra, llegar al fondo del asunto. El equipo comenzó a estudiar el fondo marino en febrero de 2019, con lo que se conoce como sonda de abanico, un aparato para medir electroacústicamente las profundidades marinas. Cartografiaron una zona de 8.600 kilómetros cuadrados del fondo marino, y en esa zona los científicos colocaron una red de sismómetros en el fondo marino a una profundidad de hasta 3,5 kilómetros. Entre el 25 de febrero y el 6 de mayo de 2019 se registraron así 17.000 eventos sísmicos a una profundidad de hasta 50 kilómetros bajo el fondo marino. Los investigadores se quedaron muy sorprendidos por la profundidad de estos terremotos, ya que los eventos sísmicos que se miden en el fondo marino suelen ocurrir a mucha menos profundidad. A partir de los datos de los sismómetros y de los registros obtenidos durante el terremoto de Mayotte, los investigadores pudieron reconstruir exactamente lo que pasó. Se trató de la mayor erupción volcánica submarina jamás registrada. La erupción en el fondo marino frente a Mayotte dio lugar a la formación de un gigantesco volcán submarino. Los investigadores franceses también tienen una hipótesis sobre cómo podría haber ocurrido la formación del volcán en este caso. Según esta, todo empezó con un gran depósito de magma en el manto y debajo del nuevo volcán, los procesos tectónicos podrían haberlo dañado, lo que provocó que el magma saliera de la cámara y subiera a través de la corteza, causando un montón de terremotos. El flujo de magma llegó finalmente hasta el fondo marino, donde se produjo la erupción y se expulsaron unos 5 kilómetros cúbicos de lava, lo que dio lugar a la formación del nuevo volcán. Dadas las fuerzas inconcebibles que actúan allí, no hay por qué dar por hecho que el proceso geológico haya terminado ya. Eso sería, a su vez, una forma de aprender más sobre el interior de la Tierra y las diferentes capas de nuestro planeta. Ni siquiera es posible, ni de lejos, perforar hasta las capas más profundas de nuestra Tierra, bajo la corteza, y ver con tus propios ojos lo que pasa allí. Y por eso siempre hay que entender los fenómenos sísmicos como una ventana de información al interior de la Tierra. Y esta historia nos vuelve a demostrar que en algunos aspectos sabemos tan poco de nuestro propio planeta como del espacio. Espero que ahora estéis al día de lo que está pasando actualmente en la geología de nuestro planeta. Seguiré manteniéndoos informados sobre este tipo de fenómenos tectónicos en el futuro, así que no dudéis en suscribiros al canal y no os olvidéis de darle al me gusta para llegar a los 5000 me gusta. Y ahora pasamos de las catástrofes terrestres a los desastres espaciales. Y es que en este mismo momento, un telescopio espacial de la NASA se está precipitando hacia la Tierra sin control. No es broma. Si no se interviene, muy pronto entraría en trayectoria de colisión con nosotros. Y la NASA ha puesto en marcha una misión de rescate absolutamente alucinante para evitar lo peor. Para saber exactamente de qué va todo esto, echad un vistazo al vídeo que aparece arriba a la derecha. Es realmente emocionante, no os lo perdáis. Abajo a la derecha, como siempre, otro vídeo sobre ciencia y el espacio. Por lo demás, diría que nos vemos en el próximo vídeo. Que os vaya bien, chicos.